Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Hoy tenemos un tema que estoy seguro los mantendrá al borde del asiento, la supuesta crisis entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, amigos, como leyeron en el título, Altay y Serine en problemas, sus amigos íntimos revelan preocupación. Y déjenme decirles, la información que he recopilado es bastante jugosa y deja entrever que algo no anda bien en el paraíso. Ya saben, el mundo de las celebridades turcas es como una olla a presión, siempre hirviendo y lista para explotar con rumores y especulaciones. Pero esta vez parece que hay algo más que simples chismes. La situación es, a decir de las fuentes que he consultado, delicada y potencialmente transformadora para la pareja que en la mente de muchos personificaba el ideal de la televisión turca. Antes de que sigamos adelante, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ya saben, un pulgar arriba siempre se agradece. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y análisis del mundo de las series turcas. Así que no duden en dejar su like y suscribirse. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este drama. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los nombres más grandes de la televisión turca, con carreras brillantes y legiones de fans en todo el mundo. Han trabajado juntos en proyectos que les han catapultado a la fama, y su química en pantalla siempre ha sido innegable. Para muchos eran la pareja perfecta, tanto en lo profesional como, en ocasiones, se rumoreaba, en lo personal. Y es que, ¿quién no recuerda con cariño su paso por Medcezir? La serie adaptación de la exitosa DOC no solo fue un éxito de audiencia, sino que también cimentó la reputación de Altay y Serine como dos de los actores más prometedores de su generación. Su química, su complicidad, la forma en que se miraban, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que cautivó a millones de espectadores en Turquía y en el extranjero. Y aunque nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental entre ellos, los rumores y las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla fueron constantes, alimentando la ilusión de los fans y generando aún más interés en sus carreras. Ambos son conocidos por ser muy discretos con su vida privada, pero a pesar de eso, los rumores sobre posibles romances y relaciones han sido constantes a lo largo de los años. Y es que cuando dos estrellas con tanta química y belleza se cruzan, la gente inevitablemente empieza a fantasear. Es natural, ¿no creen? La prensa rosa, los foros de fans, las redes sociales, todo se convierte en un hervidero de especulaciones, de análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada publicación en Instagram. La gente quiere saber, quiere creer, quiere que sus ídolos vivan una historia de amor digna de una novela turca. Y en el caso de Altay y Serine, la expectación era aún mayor debido a la imagen de pareja perfecta que proyectaban en pantalla. Pero bueno, hablemos de lo que realmente nos interesa, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué sus amigos íntimos estarían preocupados? La información que tengo proviene de fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que han decidido mantener el anonimato por obvias razones, pero que aseguran tener acceso a información privilegiada. Y lo que cuentan es que recientemente ha habido una tensión creciente entre Altay y Serine. Una tensión que, según mis informantes, se ha ido acumulando silenciosamente, como una tormenta a punto de desatarse. Al parecer, la raíz del problema estaría en sus agendas laborales, en sus compromisos profesionales. Ambos están en la cima de sus carreras y con proyectos muy ambiciosos en el horizonte. Altay, por un lado, está enfocado en sus proyectos cinematográficos y en la consolidación de su imagen como un actor de renombre internacional. Recordemos su éxito en El Protector, la serie de Netflix que le dio proyección internacional y le permitió demostrar su versatilidad como actor. Altay no solo es talentoso, sino que también es un hombre muy ambicioso y determinado, con una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. Busca proyectos que le permitan crecer como actor y que le abran las puertas a nuevas oportunidades. Y según mis fuentes, está trabajando duro para consolidarse como una estrella de cine de renombre internacional. Serine, por su parte, sigue cosechando éxitos en televisión y tiene propuestas muy interesantes en el extranjero. Su trabajo en Fi y Alice, por ejemplo, le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público.
Serenei es una actriz camaleónica, capaz de interpretar personajes muy diferentes con una facilidad asombrosa. Es talentosa, carismática y tiene una belleza que cautiva. Y como Atai, también es una persona muy ambiciosa y trabajadora, con un deseo constante de superarse y de explorar nuevos horizontes profesionales. Esta intensa actividad profesional, que los mantiene separados geográficamente la mayor parte del tiempo, ha generado, según mis fuentes, una sensación de distanciamiento y soledad. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la presión por mantener una imagen pública impecable, todo esto, sumado a las exigencias del mundo del espectáculo, estaría pasando factura a su relación. La distancia, en este caso, no solo se mide en kilómetros, sino también en la falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para mantener viva la llama de la conexión. Y es que la vida de las celebridades es exigente y a menudo solitaria, especialmente cuando se encuentran en la cima de sus carreras. Una de las cosas que más preocupa a sus amigos es la forma en que ambos están manejando esta situación. Dicen que Atai y Serenei son personas muy orgullosas y reservadas, y que les cuesta mucho expresar sus sentimientos y vulnerabilidades. Prefieren lidiar con sus problemas en privado, lo cual, a veces, puede ser contraproducente, ya que no permite que se abran y resuelvan las cosas de manera efectiva. La comunicación en cualquier relación es fundamental. Y cuando la comunicación se ve obstaculizada por el orgullo, la reserva o el miedo a ser vulnerables, los problemas pueden acumularse y volverse más difíciles de solucionar. Además, se rumorea que ambos están recibiendo propuestas de trabajo que podrían llevarlos a lugares aún más distantes, lo que agravaría la situación. Imaginen, más tiempo separados, menos oportunidades de verse, más presiones externas. Todo esto, según mis fuentes, estaría creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La industria del entretenimiento es implacable y a menudo exige a sus estrellas que se sacrifiquen por sus carreras. Y en este caso parece que las exigencias profesionales de Atai y Serenei están poniendo a prueba su relación. Otro de los factores que al parecer estaría influyendo en esta supuesta crisis es el tema de las relaciones personales. Ambos son solteros y, como les dije antes, son personas atractivas y exitosas. Esto inevitablemente atrae a personas interesadas en ellos, y los rumores sobre posibles romances no se han hecho esperar. Algunos de estos rumores, por cierto, han llegado a oídos de ambos actores, y esto, obviamente, no ayuda a fortalecer la confianza entre ellos. La desconfianza, los celos y la incertidumbre son enemigos poderosos de cualquier relación. Y en el mundo de las celebridades, donde la privacidad escasea y los rumores vuelan, estos sentimientos pueden amplificarse y volverse aún más destructivos. Pero, ¿qué tipo de problemas específicos estarían enfrentando? Bueno, según lo que he podido averiguar, hay varios aspectos que están generando fricciones. Por un lado, estaría la comunicación. Debido a sus apretadas agendas, les es difícil encontrar tiempo para hablar y compartir sus experiencias. La comunicación se vuelve esporádica y superficial, lo cual no es suficiente para mantener una relación sólida. La falta de comunicación, como mencionamos antes, es un problema grave en cualquier relación, pero lo es aún más cuando la distancia física se suma a la ecuación. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, las videollamadas son importantes, pero no reemplazan el contacto cara a cara, la posibilidad de abrazarse, de mirarse a los ojos y de sentir la conexión. Por otro lado, estaría el tema de las expectativas. Ambos tienen muy claro lo que quieren en sus carreras y en sus vidas personales, pero estas expectativas podrían estar en conflicto. Quizás uno de ellos esté buscando algo más compromiso, mientras que el otro aún no está preparado para dar ese paso. Las expectativas son importantes en cualquier relación, pero es fundamental que ambos estén alineados y que tengan una visión similar del futuro. Y en el caso de Atai y Serenei, parece que sus prioridades podrían ser diferentes en este momento de sus vidas. También se habla de celos profesionales. Es común que los actores sientan celos cuando ven el éxito de sus colegas, y aunque Atai y Serenei se han apoyado mutuamente en el pasado, la competencia en la industria del entretenimiento es feroz. Este tipo de celos, aunque sean sutiles, pueden minar la relación. La envidia y los celos son emociones humanas muy comunes, pero pueden ser especialmente destructivas en el mundo del espectáculo, donde la fama, el dinero y el reconocimiento son tan importantes. Y aunque Atai y Serenei se han demostrado mucho apoyo y admiración mutua, la competencia por los papeles, los contratos y el estrellato puede generar tensiones y conflictos.
Mis fuentes me comentaron que los amigos más cercanos de ambos actores están tratando de intervenir, de mediar entre ellos. Les están aconsejando que hablen abiertamente, que se sinceren, que traten de entender las necesidades y expectativas del otro. Pero parece que la situación es complicada, y que la decisión final dependerá de ellos. La ayuda de los amigos es valiosa, pero al final, la responsabilidad de resolver sus problemas recae en Aatai y Sereni. Tendrán que tomar decisiones difíciles y comprometerse a trabajar en su relación, si es que quieren que funcione. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Aatai y Sereni? ¿Están condenados a separarse? ¿Hay posibilidades de reconciliación? La verdad es que en este momento, nadie lo sabe con certeza. El futuro de su relación es incierto, y dependerá de cómo manejen esta crisis. La vida, como una buena serie turca, está llena de giros inesperados y de emociones intensas. Y en el caso de Aatai y Sereni, el futuro de su relación es un misterio que solo ellos podrán resolver. Lo que sí es seguro es que la presión mediática va a aumentar. Los paparazzi estarán al acecho, los medios de comunicación estarán atentos a cualquier movimiento sospechoso, y los fans estarán ansiosos por saber qué está pasando. Esto solo añadirá más estrés a la situación. La fama tiene un precio y en este caso, el precio es la falta de privacidad y la constante exposición mediática. Los paparazzi, las redes sociales, los comentarios de los fans, todo contribuye a crear un ambiente de presión que puede ser muy difícil de soportar. Pero también hay esperanza. Aatai y Sereni son dos personas inteligentes y maduras. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos en el pasado. Si realmente quieren estar juntos, si valoran su amistad y el cariño que se tienen, seguramente encontrarán la manera de resolver sus diferencias y fortalecer su relación. El amor, como sabemos, es un sentimiento poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Y si Aatai y Sereni sienten un amor verdadero el uno por el otro, seguramente lucharán por mantenerlo vivo. Y hablando de sus fans, creo que es importante aclarar que a pesar de todo lo que he dicho, no hay nada confirmado al 100%. Todo esto son rumores y especulaciones, aunque provengan de fuentes confiables. Lo que sí es cierto es que la situación entre Aatai y Sereni parece ser más tensa de lo habitual, y que sus amigos íntimos están preocupados. Es importante recordar que aunque los famosos sean figuras públicas, también son seres humanos con derecho a su privacidad y a la presunción de inocencia. Por eso debemos ser cautelosos al interpretar los rumores y evitar emitir juicios precipitados. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Pues, lo más importante es respetar su privacidad. No debemos acosarlos, ni juzgarlos, ni presionarles para que tomen una decisión. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y desearles lo mejor, ya sea juntos o por separado. El cariño y el apoyo de los fans son muy importantes para los artistas, y pueden ser una fuente de motivación y de fuerza en momentos difíciles. En definitiva, este es un tema muy delicado y complejo. La vida de las celebridades turcas, como la de cualquier persona, está llena de altibajos, de alegrías y tristezas. Y es importante recordar que al final del día, son seres humanos, con sentimientos, con miedos y con sueños. Y como cualquier ser humano, tienen derecho a equivocarse, a sufrir y a buscar la felicidad, sin que nadie los juzgue ni los critique. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre los rumores de crisis entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, sobre la preocupación de sus amigos íntimos, y sobre las posibles causas y consecuencias de esta situación. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de la información que les he proporcionado. He tratado de ser lo más objetivo posible, de presentar la información de manera clara y concisa, y de respetar la privacidad de los involucrados. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Aatai y Sereni lograrán superar esta crisis? ¿Qué consejo les darían? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido y a entender mejor sus intereses. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y análisis sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.
Y no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades. Adiós.